Continuamos en Medical Televisión. Usted tiene en pantalla permanentemente nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar cualquier inquietud. Y en este bloque vamos a hablar de cirugía mayor ambulatoria. Y cuando nuestra producción estaba trabajando en este tema, decíamos, pero a los que no estamos de lleno en el tema médico es como contradictorio. Si es una cirugía mayor, ¿cómo puede ser ambulatoria? Para hablar de este tema lo hemos invitado al doctor Mateo Sarabia. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Nora? Muy buenas tardes, un placer estar acá en tu programa. Gracias por venir. Nosotros hemos preparado un informe, lo compartimos con los televidentes y después usted nos tiene que despejar todas las dudas. Perfecto. El informe, señor director. La cirugía mayor ambulatoria es un modelo de atención en salud específico para pacientes quirúrgicos que en los últimos años ha alcanzado un importante desarrollo en gran parte del mundo, donde cerca del 80% de toda la cirugía electiva se realiza de esta manera, aunque en Latinoamérica este progreso ha sido más lento. En términos generales consiste en que a determinados pacientes se le da de alta el mismo día de la cirugía y no necesitan de la cama hospitalaria para completar su proceso de recuperación. Los avances en cirugía mínimamente invasiva y técnicas anestésicas que permiten una rápida recuperación han permitido que la cirugía de día sea considerada la alternativa de elección para muchos tipos de procedimientos. La cirugía mayor ambulatoria constituye una estrategia novedosa y costo efectiva comparada con la cirugía tradicional, al resolver el procedimiento quirúrgico sin comprometer la calidad de la atención ni la seguridad del paciente. Para desarrollar con éxito este tipo de iniciativas se requiere contar con un programa de atención específico que incluya normas de selección de pacientes y procedimientos, además de indicaciones para el alta y control domiciliario, de manera de mantener el mismo estándar de cuidado que la cirugía con hospitalización. En un entorno como el actual, de aumento de la demanda quirúrgica, costos sanitarios crecientes y de una pandemia que todavía preocupa, desarrollar la cirugía mayor ambulatoria constituye un necesario e importante desafío para las organizaciones de salud. Doctor, ¿es frecuente escuchar mejor que te quedes internado, que ahí te van a controlar y vas a estar más tranquilo y no vas a hacer una carga en la casa? ¿Este concepto debe cambiar o está bien que sea así? Sí, absolutamente debe cambiar y esto debe ir en sintonía con la gran evolución tecnológica y científica que vamos teniendo, ¿no? Y no solo eso, sino que esto también obedece a una necesidad costo efectiva, como bien lo planteaba este informe tan completo, ¿no? También hacía mención a algo muy interesante que viene al caso y tiene que ver con la situación actual en el contexto de la pandemia. Donde se han suspendido un montón de cirugías que eran muy importantes. Hemos descuidado, ¿no?, la salud en algún punto por estar preocupados por la COVID-19. Así es, se han suspendido, se han postergado muchísimas patologías en el ámbito en el cual yo me desempeño, que tiene que ver con la cirugía general. Lo he visto, doy fe. Hay una postergación enorme de patología y una lista de espera bastante grande y eso implica una postergación que en sí misma trae consecuencias tanto económicas como sanitarias, sociales y demás. Por lo tanto, esto es una alternativa de organización en cuanto a lo costo efectivo, ¿no? Bien. Ahora, doctor, ¿qué es una cirugía mayor? Una cirugía mayor es aquella cirugía que requiere de cierta invasividad en el paciente. Por ejemplo, uno recurre a la anestesiología para poder dormirlo al paciente, para que se entienda, y poder, en algunos casos, resolver ciertas patologías que demandan ya sea una biopsia, toma de biopsia por alguna lesión, o resolver un problema biliar, patología de litiasis biliar, por ejemplo, piedras en la vesícula, una lisis tubaria también es una cirugía mayor. Son aquellas cirugías que demandan un ingreso en cavidad abdominal, por ejemplo, en el caso de cirugía general, para su resolución.
Hasta la fecha, por lo general, tenemos el hábito de la internación del paciente, ¿no? Que pernocte en el sanatorio, en el hospital, y eventualmente al día siguiente darle el alta. Esto implica ocupar una cama muchas veces a esta altura de la ciencia innecesariamente, ya que como se está haciendo en el resto del mundo, la mayoría, o yo diría mayor al 80-85% de los procedimientos se hacen a través de esta modalidad, ¿no? Bien, hay un fantasma que preocupa muchísimo cuando hablamos de ingresar en una institución médica que tiene que ver con las infecciones intrahospitalarias. Nosotros con este tipo de modalidad en cuanto a la cirugía, que sea ambulatoria, ¿estamos como resguardando al paciente también de este tipo de infección? Es otro costado positivo de esta modalidad, es una menor exposición, menor tiempo hospitalario, naturalmente acarrea un menor tiempo de exposición. Y vaya, esto también, para interpretarlo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? En pandemia uno tiene que exponer la menor cantidad de tiempo Ahora, al doctor, paciente. ¿qué es una infección intrahospitalaria? Una infección intrahospitalaria es la infección que se adquiere en la internación, durante el curso de la internación del paciente. ¿Y esto qué tiene de particular? Son eventos que se desarrollan y la particularidad en sí del germen causante es que va adquiriendo cada vez más mayor resistencia a los antibióticos, ¿no? Por lo general. Entonces hay que ser muy cautos y prudentes a la hora de hacer gestión en términos de la exposición del ¿Y paciente en la existen internación. instituciones médicas que estarían totalmente libres de este tipo de posibilidad de que alguien contraiga un germen intrahospitalario o eso no es posible? Y cada vez es más difícil por Ajá. el mayor desarrollo que se van generando de resistencias bacterianas a los antibióticos, ¿no? Hay mucha ignorancia en el sentido que uno tiende a tomar antibióticos en una forma muy liviana, sin prescripción médica. Y esto ha acelerado mucho esto, ¿no? De la resistencia bacteriana. Claro, de pronto ingresamos en una institución médica por un problema, nos han operado de vesícula, por ejemplo, y terminamos adquiriendo una infección que en muchos casos puede costar la vida. Sí, en algunos casos puede costar la vida exactamente, una internación mucho más prolongada y algunas secuelas, en fin. Por eso la tendencia actual es empezar a instrumentar esta modalidad, ¿no? Es mucho más eficiente, más económica, evita el desarraigo y es mucho más efectiva. Es más efectiva, pero es más complicado para la familia que alberga a la persona que ha sido operada en cuanto a la atención, el cuidado. ¿Cómo se maneja eso? Esto está normatizado. En los países serios ya se instrumenta, incluso en provincias vecinas como Tucumán se viene haciendo. La idea de esta modalidad es realizar cirugías en alto volumen, y el beneficio está precisamente en que iguala a la cirugía tradicional, o incluso la excede en beneficios, ¿no? La condición, por supuesto, apunta a que ciertos pacientes sean beneficiados excluyendo algún sector. Por ejemplo, un paciente que tiene algún trastorno de coagulopatía no es beneficiado con este tipo de cirugías. O bien alguna enfermedad neuromuscular que pueda desarrollar durante el intraoperatorio algún efecto colateral con respecto a la anestesia tampoco es incluido dentro de este grupo. Es decir, hay condiciones del paciente que pueden favorecer este tipo de cirugías, que son la enorme mayoría, y hay otras que no. Asimismo, hay condiciones que tienen que ver con el contexto sociocultural del paciente. Un paciente que no tiene, por ejemplo, no sabe leer o escribir, no entra dentro de este grupo. Un paciente que tiene trastornos o adicción a sustancias tampoco entra dentro de este grupo. Esto tiene que ver porque no podría seguir las indicaciones que expresamente el profesional les dará para cuidarse en la casa. Ahora, doctor, la tecnología ha jugado un rol fundamental en este tipo de alternativas, como por ejemplo una laparoscópica que es como mucho menos invasiva en el cuerpo. Exacto, entra dentro del grupo que serían las cirugías mínima invasivas, ¿no? Y tiene también este beneficio que acompaña esta modalidad de gestión. Cuando se hace una laparoscópica, ¿no queda internado el paciente? Sí, tristemente lo habitual es que quede internado. Por eso no ha llegado a implementarse en forma, con la formalidad debida en gestión, no se ha incorporado acá en Salta, por lo menos hasta la fecha no se está haciendo. Doctor, ¿ni siquiera en la atención privada? Y en la atención privada en algunos sectores se ha implementado, pero ahí quiero destacar algo, que no le conviene a la gestión privada hacer cirugía mayor ambulatoria.
En los países serios, repito, sí se hace. Acá el beneficio en O el de sector pronto sí, privado, doctor, porque tendrían más volumen de cirugía, sí, más allá de ocupar una pero hoy cama, por ¿no? hoy, lamentablemente, el grueso de las internaciones está precisamente en la hotelería y en la Ajá, internación. Entonces, el bien. paradigma de la salud todavía es muy atrasado en este sentido acá, ¿no? En estas latitudes. Bien, la recomendación entonces para las personas que van a someterse a una cirugía es que traten de que se les dé el alta lo más rápidamente posible, o eso queda liberado al profesional. ¿Puede el paciente pedirle al profesional médico que le dé el alta? No sería conveniente, eso lo tiene que decidir y pautar el profesional, tiene que entrar dentro de un marco, un protocolo normativo, reglado, pautado, y Ujú. si reúne las características el paciente, la patología a tratar y las condiciones socioculturales del paciente, estaría habilitado para ingresar a esta modalidad. Bien, nos ha ingresado una inquietud de una televidente que nos pide insistentemente que le hagamos llegar este cuestionamiento que no tiene que ver con la cirugía Ujú. mayor, pero sí con una cirugía. Le quitaron la mama derecha por un tratamiento de cáncer Ajá, a esta paciente bien. en el 2015. ¿Cuánto tiempo puede esperar para colocarse una prótesis, volver a operarse? Y está en condiciones de hacerlo. Ujú. ¿Sí? ¿Inmediatamente incluso se puede hacer? Se podría hacer, lo importante es ir haciendo los controles del postoperatorio, es fundamental eso, ¿no? Bien. En cuanto a los tipos de anestesia, doctor, y volviendo a la cirugía mayor ambulatoria, Ujú. ¿juega algún rol particular? ¿Hay tipos de anestesias que se pueden Sí. elegir? Sí, en términos amplios hablamos de cirugía anestesia general, que Ujú. requiere una intubación orotraqueal, que se llama, y anestesias locales. Las anestesias locales son factibles de hacer este tipo de modalidad, y las generales también en gran medida, siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿no? Doctor, ahora hay veces que no se necesita una cirugía general, pero las personas dicen, "No, yo no quiero sufrir lo menos posible", o Ujú. tienen miedo o pánico a entrar en un quirófano. En esos casos, ¿el médico hace caso a la sugerencia del paciente o debería optar por la mejor opción en ese caso? Siempre hay que optar por la mejor opción, hay que ser prudentes a la hora de definir una conducta quirúrgica y lamentablemente esos procedimientos se realizan en quirófano. Ujú. ¿El profesional de la anestesia va a Sí. permanecer todo el tiempo junto al doctor dentro de la cirugía o es una labor que se realiza, anestesia al paciente y se Ujú. va? ¿Cómo es el rol del anestesista dentro del campo quirúrgico? Es fundamental, hay un monitoreo continuo y permanente que tiene que ver con el control y seguimiento de los parámetros esenciales, ¿no? Ujú. Ahí se mide temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, en fin, tiene que estar monitoreado constantemente. Incluso en el postoperatorio inmediato que se hable, en cirugía mayor ambulatoria, también cumple un rol importante. Hay una fase inicial en el postoperatorio en cuanto a cirugía mayor ambulatoria que tiene que ver con la constatación de la evolución favorable del paciente. Ujú. Transcurrida la hora, pasa a otra instancia mediata del postoperatorio en donde se hace un control mucho más espaciado. Cuando el paciente ha recuperado su conciencia, presenta parámetros normales, prescinde de síntomas como náuseas, vómitos, el dolor es tratable con analgésicos corrientes comunes, estaría en condición del egreso. Bien, ahora, doctor, en cuanto a, recién hablábamos, ¿no? El avance de la tecnología en el mundo entero, el 80 o 90% en los países más desarrollados del mundo se hacen con las cirugías mayores ambulatorias, Ujú. hablamos de la tecnología. Usted es un profesional que está trabajando en el ámbito público. Así es. ¿Están con la tecnología científicamente acordes a lo que está pasando en el mundo para hacerse cargo de cualquier tipo de cirugía? Sí, bueno, en cuanto a cirugía general, disponemos acá en Capital, sobre todo, se Ujú. dispone. Tristemente en el interior de la provincia no se Es más dispone. complicado. No sé si es complicado, yo creo que hay falta gestión, falta voluntad política, Ujú. decisión para suministrarle a todos los profesionales que la están pasando, la verdad, muy mal en el interior de la provincia, para que puedan desarrollar su actividad con todos los recursos necesarios, ¿no? Esto está motivando muchas derivaciones desde el interior hacia capital. Bien, un televidente que está amputado nos está preguntando si el doctor conoce el proceso de osteointegración. Osteointegración. Y Ujú. debería tratarlo con un traumatólogo. Directamente. Sí, Bien.
Bueno, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo su participación en Medical Televisión. En pantalla no hemos titulado el teléfono del doctor porque no atiende en consultorios, siempre en hospitales públicos. Así es. Y al contrario, muchas gracias a vos por tu espacio. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema, señor director, y vamos a compartir con nuestros televidentes más información sobre la distrofia muscular de Duchenne en estos días en donde desde la Organización Mundial de la Salud se impulsa que tomemos conciencia de esta enfermedad, que es poco frecuente, pero que estamos todos los periodistas en Salta muy comprometidos con la enfermedad, acompañando a una colega, María de Cavi, quien ha tomado la bandera de esta enfermedad y ha buscado en todo el mundo la posibilidad de extender la vida de su hijo Josecito. Nosotros le vamos a dedicar precisamente este informe y a todos los que están del otro lado de la pantalla para que prestemos mucha atención. Uno de cada 3.500 a 6.000 niños en el mundo sufren de distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cromosoma X que afecta principalmente a varones y provoca un debilitamiento muscular progresivo. La causa de la distrofia muscular de Duchenne es una mutación en el gen de la distrofina, una proteína encargada de proteger la membrana muscular. Durante los ciclos de contracción y relajación, la distrofina actúa como un amortiguador, impidiendo que se rompa dicha membrana celular. Los principales síntomas suelen aparecer a partir de los 2 años de edad, aunque es posible que antes se haya observado algún tipo de retraso muscular o cognitivo. A partir de los 2 o 3 años pueden aparecer retraso en el inicio de la marcha, caídas frecuentes, marchas de puntillas y o dificultad para el salto, pseudohipertrofia de pantorrillas y la maniobra de Weuer, aumentos en los niveles circulantes de creatina quinasa. En algunos casos, antes de evidenciarse las manifestaciones motoras, pueden darse síntomas característicos de los trastornos del neurodesarrollo, dificultades en el habla, dificultades de aprendizaje, inatención e hiperactividad e incluso síntomas del espectro autista. En la adolescencia, la debilidad se incrementa progresivamente, apareciendo pérdida de la marcha. La fase de silla de ruedas supone el inicio de las posibles complicaciones a nivel respiratorio, cardíaco y ortopédico, que ocasionan mayor discapacidad y dependencia. Aunque actualmente la distrofia muscular de Duchenne no tiene cura, sí existen medicamentos y otros tratamientos que pueden ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y hasta mejorar la calidad y la esperanza de vida. El seguimiento del paciente por parte de un equipo multidisciplinario es fundamental. Neuropediatras, pediatras, gastroenterólogos, nutricionistas, neumonólogos, terapista ocupacional, psicólogo, cardiólogo, traumatólogo y fisioterapeuta. La sospecha de diagnóstico se realiza por la existencia de niveles elevados de CK en sangre y se confirma mediante la realización de las pruebas genéticas. La sospecha precoz de la enfermedad y la derivación rápida del paciente permitirá un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, intentando así retrasar en algunos pacientes la pérdida de movimiento y las complicaciones pulmonares y cardíacas. Y este es el aporte de Medical Televisión en la semana de la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad muy rara, pero si estamos atentos y podemos detectarla a tiempo, es muy posible que se extienda la expectativa de vida de estos pacientes que, como bien veíamos en el informe, la mayoría son varoncitos, así es que a prestar atención, siempre las mamás están atentas a ver cómo se desplaza, si no se tropieza, si está gateando como debería en el tiempo previsible. Es el aporte de Medical Televisión, como les decía, a esta distrofia muscular de Duchenne en una semana muy, pero muy especial para las enfermedades
que son consideradas raras. Estamos en esta segunda ola de COVID-19 todavía. Vemos que la meseta va en franco descenso y eso nos vuelve optimistas en torno a esta pandemia, pero recordemos que según el comportamiento que ha tenido la enfermedad en otros lugares del mundo, estaría viniendo la variante Delta, una variante que preocupa por la persistencia, por el contagio que tiene. Hay lugares en el mundo en donde solo está circulando la variante Delta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vacunarnos antes que nada. Hay disponibilidad de vacunas, primera y segunda dosis. Permanentemente se están anunciando los lugares donde están disponibles las vacunas para los mayores de 18 años o mayores de 12 años que tengan alguna disponibilidad, alguna caracterización en su, ¿qué se llama, señora productora? Personas que tienen condiciones, los niños con algunas enfermedades previas que le permiten y le autorizan la vacunación. Eso es muy, pero muy importante. Y a seguir cuidándose, uso de barbijo, también el distanciamiento social es importante. A no relajarse es la clave para hacer frente a esta pandemia. Nosotros nos despedimos, les recordamos que nos puede ver a la medianoche, el domingo a las 10 de la mañana. Seguramente, tenemos elecciones, va a haber alguna modificación allí, se la vamos a avisar con tiempo, pero si no, multivisión.tv, la página web donde usted encuentra todo lo que necesita saber. Muchas gracias por estar allí.